Buenos días, hermanos y hermanas en Cristo. Espero que en esta mañana se encuentren con bien, se encuentren bendecidos, ahí donde sea que ustedes estén, en su hogar, donde sea que estén conectados por celular, por computadora, donde sea que estén viendo esto, pero que Dios me los bendiga y los tenga con buena salud y con mucha bendición en esta mañana que se conectan aquí con nosotros. Hermanos, quiero que empecemos este tiempo de hoy con un corto tiempo de oración, de agradecimiento, para darle gracias a nuestro Rey, a nuestro Señor Todopoderoso, por todo lo que hace por nosotros cada día. Amén. Padre, venimos delante de ti para agradecer, Señor, para agradecer todo lo que tú haces por nosotros. Señor, cada día tu misericordia es nueva, cada día tu misericordia nos enseña tu amor. Cada día, Señor, es un nuevo milagro. Y yo te doy gracias, Señor. Porque el abrir de nuestros ojos esta mañana porque el subir del sol esta mañana todo, Señor, lo que tú nos has dado, Señor, no tienes por qué darnos todas estas cosas, pero lo haces. Padre, yo aún batallo
para simplemente expresar la gratitud. La gratitud de que la gratitud, Señor, de que aún fallando, aún con todas nuestras fallas, nuestras quejas, nuestras dudas, tú aún estás ahí, Señor. Padre, no, no tengo las palabras. No sé realmente ni siquiera qué decir porque Señor, es tanto lo que tú haces. Señor, el simple hecho de que estamos aquí conectados, aún, aún viviendo nosotros en un mundo repleto, lleno de oscuridad. Un mundo, Señor, lleno de miedo, lleno de preocupación. Aún así, Señor, tú nos cuidas. Y por la fe que tenemos en ti, nos permites, Señor, tener paz. Nos permites tener certeza de que pase lo que pase, de que aunque el mundo alrededor de nosotros se esté derrumbando, nosotros debemos nunca temer, porque tú estás con nosotros. Lo estuviste desde el principio del tiempo. Lo estás ahora y lo estarás, Señor, hasta el fin del mundo a nuestro lado. Qué amor tan increíble, que aun siendo pecadores mandaste a tu único Hijo, no para condenar, sino para dar vida eterna, Señor. Gracias por eso, Señor.
Gracias, Padre mío, porque tú y solamente tú eres el que nos mantiene en este momento, Señor, siempre en tu mano. Gracias, Dios. Gracias por eso y por todo lo demás que tú haces cada día por nosotros. Gracias, Señor, por cada hermano, cada hermana que ha tomado el tiempo de estar conectado aquí con nosotros. Porque quizás se nos haga complicado, quizás se nos haga fácil estando solamente en casa, quizás se nos haga fácil simplemente quedarnos dormidos, quedarnos enredados en la cobija. Quizás se nos haría fácil no conectarnos porque al cabo es nomás algo por internet, pero Señor, no importa si estamos en el mismo edificio, no importa si estamos conectados por radio, si estamos conectados por internet, no importa porque el templo que es más importante, el templo que más importa que esté conectado, es el templo dentro de nuestro corazón. Y sería y hubiera sido muy fácil para cada uno de mis hermanos y hermanas no conectarse hoy. Simplemente decir, salgo por internet. Pero te doy gracias porque ellos se han dispuesto, porque ellos han peleado contra esas palabras del enemigo y han venido hoy para conectarse, para estar en el mismo espíritu. Y aún en el mismo espíritu, digo, aún conectados aquí por internet, no en persona. Padre, si nos unimos todos en ese mismo espíritu, en ese mismo pensar, dice tu palabra, que tu Espíritu Santo caminará entre ellos. No, no que caminará dentro de un edificio, sino caminará entre ellos. Es decir, que aunque no estemos en el mismo edificio, aquí conectados juntos donde sea que estemos, por esa disposición, tú caminas entre cada uno de nosotros, entre cada hogar, entre cada ciudad, entre cada vecindario representada hoy. Tú caminas ahí gracias a la fe, la certitud que tú nos has dado de estar aquí conectados, unidos contigo, en un espíritu y en un pensar, para darte gracias, para decirte, Señor, bendícenos, para decirte, Señor, bendice nuestro pueblo, para decirte, Señor, no hay nada más importante que tú para mí. Gracias. Bendice el tiempo de palabra, bendice el tiempo de palabra, bendice esta palabra que viene para ti, bendice cada iglesia que hoy por medios digitales o por los medios que sea está compartiendo tu palabra. Que seas tú hoy hablando a los miles de personas conectadas por redes sociales, por internet, por donde sea.
y que hoy en esta mañana tu carbón ardiente caiga sobre mis labios para que hables tú y solamente tú, para que la palabra que escuchemos sea tuya y que así de esa manera no entre y salga, sino que pueda guardarse dentro de nuestro corazón para vivir cada día la manera que tú nos pides, cada día vivir en fe. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Tomaré un momento, les daré un momento para que vayan y alisten todo lo que necesiten, ¿verdad? Tengan listos sus Biblias en este día, tengan listos su papelito para apuntar, tengan listos su lápiz, su pluma, lo que sea, lo que necesiten para estar listos para este tiempo, para escuchar, para entender, para vivir esta palabra que Dios hoy nos trae en esta mañana. Amén. Así que les daré ese momento pequeño para que se alisten. Amén, hermanos. Espero que ya con eso estén ustedes listos para recibir esta palabra de hoy. Y de nuevo no va a ser una palabra larga. No creo que se necesite hablar 1 hora, 2 horas, ni siquiera 1 hora para poder recibir una palabra fuerte de Dios, ¿verdad? Pero es una palabra muy importante y va a ser muy concisa, ¿verdad? Y con eso voy a empezar simplemente sin hacer rodeos con esto. Hermanos, ¿qué es la fe? Para ustedes, ¿qué es la fe? Pudiera ser una pregunta que tomemos a la ligera. Pudiera ser una pregunta que para nosotros digamos, pues es que la fe es que creo. Yo creo en Dios y eso es tener fe. Pero la fe es mucho más que creer, que decir que creemos. Vamos a Hebreos 11:1. Y en Hebreos 11:1 vamos a ver lo que nos dice la Biblia que es la fe. Como les digo, puede parecer algo muy fácil de responder y en cierta forma sí lo es. Pero vamos a ver hoy bíblicamente qué significa tener fe. Y vamos a hablar de cómo debemos actuar si realmente tenemos fe, si decimos que tenemos fe. Y no solo eso, pero ¿qué recibimos? ¿O por qué es importante tener fe? Y no solo la fe que cree en Dios, pero la fe que cree en absolutamente todo lo que nos ha dicho. Vamos a ver Hebreos 11:1 para que nos diga qué es la fe. Dice Hebreos 11:1, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera,
es la certeza de lo que no se ve. Parece esto quizás una respuesta muy fácil, de nuevo, como les dije. Ya sabíamos eso, hermano, ¿para qué nos dice? No importa si ya lo sabían, no se preocupen. Hermanos, la realidad es esto. Ah, muchas veces confundimos la fe con el creer. Así que no es lo mismo, no. La fe y el creer no es lo mismo. La fe, como acabamos de leer en Hebreos 11:1, es la garantía o la certeza de las cosas que aún estamos esperando, de las cosas que no podemos ver. El creer es simplemente decir que yo creo, ¿verdad? Yo creo en Jesús. Yo creo en Jesús como mi Señor y Salvador. Yo creo en Jesús como mi Rey. Yo creo que Dios vendrá de nuevo. Pero la fe es esa garantía, esa certeza de cosas que no podemos ver. Y claro, eso también tiene que ver con Jesús, con la venida de Cristo, con todo eso, porque no lo podemos ver. Pero la fe es creer con toda certeza y garantía lo que Dios nos ha prometido. La fe significa que si la Biblia lo dice, tú lo vives. La fe es no solo una acción, sino un poder. La fe nos ayuda a vencer el mundo. La fe nos ayuda a, en vez de solamente actuar por religiosidad, vivir por lo que Dios nos ha hablado. Hermanos, el tener fe significa que cuando nos enfermamos, no nos preocupamos. La fe significa que cuando tenemos, tenemos problemas económicos, no tenemos miedo. La fe significa que cuando todo el mundo está temblando, que cuando parece que la tormenta nunca cesará, que cuando el mundo está envuelto en oscuridad, nosotros no temblaremos. Nosotros gozaremos aún en medio de la tormenta. Nosotros veremos esa luz en medio de la oscuridad. La fe significa que no lloraré. Significa que aunque llegue la tristeza por la pérdida, por los problemas, por la razón que sea, no temeremos, no lloraremos, porque tenemos fe en lo que vendrá. El creer es simplemente una palabra. El creer es decir, sí, yo creo que Dios me va a ayudar.
Pero la fe es caminar con la certeza de que lo hará Dios. ¿Por qué es tan importante esto? Porque creer es algo que podemos hacer y decir simplemente, pero tener fe lo tenemos que vivir. Lo he dicho antes, pero lo volveré a decir y van a decir, ya has hablado de esto, ya sé. Pero es tan importante que yo sentí que Dios nos hablaba y nos quería repetir estas cosas. La fe cambia la manera en que nosotros vivimos. La fe cambia la manera que actuamos. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que cuando tenemos fe, de nuevo, simplemente no tememos. Fíjense rápidamente, vamos a Gálatas 5:6 para explicarme un poco mejor. Y muchas veces, erróneamente, pensamos que tener fe significa que sigo esta regla, que hago esto, que hablo de esta forma, que me visto de esta manera, que yo no como esto porque X razón, que yo no lloro porque eso es tristeza y no sé qué, que esto y esto, que yo no hago estas cosas porque antes los hebreos, dice las leyes, pensamos que eso es tener fe, pero eso no es tener fe. Acabamos de leer, ¿verdad? En Hebreos 11:1 que la fe es garantía de lo que se espera y la certeza de lo que aún no se ve. Y fíjense rápidamente lo que nos dice Gálatas 5:6. Vamos a leerlo todos juntos. Dice, en Cristo Jesús de nada vale estar o no estar circuncidados. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. ¿Qué quiere decir esto? Quizás están diciendo, pues ya nadie hace eso, ya no hacemos la circuncisión por religión, ¿verdad? Lo que sea. Pero lo que nos referimos cuando hablamos de esto no es específicamente la circuncisión. De lo que estamos hablando es de que la religiosidad, los actos, el subir, bueno, ahorita no podemos subir, ¿verdad? Pero cuando se podía, el subir delante de las personas para decir que sí, esto y esto, y yo he estado así, y yo he hecho esto, y me ha pasado esto, pero yo sé que mi Señor, ta, 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 ta. El seguir las reglas de que yo no hago esto, y yo sé que por eso yo voy a ir al cielo. Ninguna de esas dos cosas es fe, es hablar. Pensamos muchas veces que el repetirlo, el decirlo en voz alta, por ejemplo, poniendo nuestro primer ejemplo, que el decir yo sé que Dios, que eso es suficiente. Pero hermanos, la realidad es que no lo es. No es suficiente decir. Porque, de nuevo, Hebreos 11:1
La fe es la garantía de lo que aún no tenemos, lo que no vemos, la certeza de lo que aún viene en camino, ¿verdad? Y si tú estás diciendo, sí, Dios es bueno, Dios me va a dar esto, Dios va a hacer esto, Dios va, te subes enfrente de todos para hablar de cómo tú crees tanto, crees, pero tu vida no ha cambiado. Eso no es fe. Pero les di otro ejemplo, el ejemplo de los que dicen yo hago esto y por eso voy a ir al cielo, yo sigo esta regla, yo no hago esto y por eso yo veré a Dios cuando Él regrese. Es lo mismo que la circuncisión en este versículo de Gálatas. Es decir, que este versículo no se refiere simplemente a la circuncisión, se refiere a los actos religiosos. ¿Por qué digo todo esto? Estoy cambiando de tema, estoy rodeando. La cosa es esto, hermanos. Si la fe es, como leímos en Hebreos 11:1, la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Entonces, si tú tienes tu fe, aunque más bien sería tus creencias, plantadas en lo que no haces, en lo que sí haces, en la regla que sigues, en la cosa que hiciste, que tú no hablaste en lenguas porque esto, que tú no hiciste esto, otro, y por eso tú estás bien. Entonces, tú no tienes fe, porque la fe no es algo que se mira, no es algo que se siente. Cuando tú dices que yo sigo estas reglas, yo no hago esto o hago esto y por eso yo tendré salvación. Estás teniendo fe solamente en tus acciones, no en Dios. Así que no estás teniendo fe, crees que serás salvado por tus acciones, por lo que haces o no haces, por la manera que te vistes, por la manera que hablas, pero no serás salvado por eso. Y eso no es fe. La fe es vivir tu vida sabiendo que Dios te salvará. La fe no es la religiosidad. La fe es vivir como si tuvieras la certeza de que llegarás al cielo. La fe, hermanos, es más grande que cualquier cosa en nuestra vida. Y la fe nos permite a vivir, como les digo, como si nada estuviera pasando, aunque la tormenta esté alrededor de nosotros, ¿verdad? Dice en Juan 20:29, ¿verdad? Que porque me has visto, has creído. Pero Jesús dice, le dijo Jesús, dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Vemos de nuevo que es algo que no se ve, ¿verdad? Vemos que lo que es la fe
es creer sin mirar, es vivir, estar en certeza. Certeza, ¿qué quiere decir? Que no tienes miedo. La incertidumbre es lo que nos causa miedo. Así que de nuevo les digo que si tienes fe, vives de esa forma, no temes, no lloras. La fe no es religiosidad. Y la religiosidad, todas esas cosas que hagas, todos esos símbolos no valen nada si no vives en fe verdadera. Ya sé que parece que fueron muchas vueltas, pero quería asegurar que entendamos lo que es realmente la fe. Es vivir creyendo con certeza en lo que no miramos. Y eso aplica para todas las cosas en la vida, hermanos, porque como estamos a punto de ver en Mateo 17:20, vayan en sus Biblias ahí, la fe es poderosa. ¿Por qué menciono tanto que la fe no es la religiosidad, no es el hacer? Porque he tomado este tiempo entero que hemos empezado para seguir diciéndoles, la fe es creer, es la certeza, la fe es la garantía, la fe es vivir sabiendo que lo que te había dicho Dios va a pasar. Porque cuando tú tienes fe, es decir, que cuando tú lees un versículo en la Biblia, te daré un ejemplo porque es el ejemplo que mejor queda hoy en día con lo que Dios nos está hablando hoy en día, con lo que está pasando en el mundo alrededor de nosotros. Pero la fe significa que cuando tú lees por las llagas de Cristo, fui sanado. La fe significa que cuando tú lees eso, tú tienes la certeza de que ya fuiste, no que serás sanado, no que Dios te quitará la enfermedad, sino que ya fuiste sanado. Ya no existe esa enfermedad. La fe es decir, ya soy sano, no decir, Dios me sanará. Yo sé que tengo fe que Dios me sanará. Si eso estás diciendo, entonces no tienes fe, porque tú estás esperando ser sanado. Pero la fe es la garantía de lo que aún se espera. Amén. Es decir, que cuando tú tienes una enfermedad, la fe, tener fe, cuando realmente tienes fe, significa que no vas a decir, ay, Dios me va a sanar, sé que me va a sanar, pero ahorita estoy enfermo. No, la fe significa que tú vas a decir, ya fui sanado. Y no solo aplica para eso. La fe también significa que cuando Dios dice que Él proveerá para cada una de tus necesidades dentro de la palabra, cuando tú lees ese versículo, tener fe significa que cuando llega ese cobro, tú dices, amén, Dios me va a dar para pagar esto. No dices, ay Dios, espero que ojalá, Señor, tú te dignes y me permitas poder pagar. No, es, esto ya está pagado, gracias Señor, porque yo sé que tú me proveerás. La fe es
Cuando miras en la Biblia que dice que todo lo que harás prosperará, dices, amén, este negocio, este trabajo, esta casa que yo quiero, ¿será mía? No, es mía. Este trabajo prosperará. Este negocio me dará lo que yo necesito para sobrevivir. Porque la fe es la certeza de lo que no se ve. Les dije que íbamos a ir a Juan 20:29 y lo vamos a leer todos juntos. Para respaldo de lo que les estoy, perdón, no Juan 20:29, Mateo 17:20. Mateo 17:20 es lo que vamos a leer como respaldo para que vean que cuando ustedes tienen fe, creerán. Y cuando ustedes tienen fe y viven con certeza, grandes cosas pasan. Porque la fe es como vivimos. Y la manera que vivimos será poderosa cuando vivimos con la garantía de lo que estamos esperando, con la certeza de lo que aún no podemos ver. Veamos aquí Mateo 17:20 que dice, por la poca fe que tienen, les respondió, les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña, trasládate para allá, y se trasladaría. Para ustedes, nada sería imposible. La fe es tan poderosa. Y Dios es el que hace todo, no crean. No crean que estoy diciendo que somos nosotros que porque creemos tenemos fe van a pasar estas cosas. Ahora, de cierta forma, sí es lo que estoy diciendo. Pero no lo digo en la forma de decir que si tú tienes fe, por tu fe, por tus fuerzas, estas cosas pasarán. Sino lo que pasa es que cuando tú tienes fe, y de nuevo, fe que significa vivir de una cierta forma, ¿verdad? Así que cuando tú tienes fe, tú vives de una cierta forma, vives sin miedo, vives con la certeza, con la garantía de todo lo que Dios te ha prometido. Y porque tú vives de esa forma, entonces Dios responde, Dios se mueve. Es la realidad, hermano. Dios muchas veces simplemente está esperando esa fe, que vivamos de esa forma, que en vez de decir, pues Dios, ojalá Dios permita y esta casa sea para mí. O, bueno, yo sé que Dios me va a sanar, pero qué malo me siento ahorita. Yo sé que me va a sanar, pero ya será cuando Dios quiera. Dios está esperando de que en vez de actuar de esa forma, digamos, esta casa ya es mía. Esta enfermedad ya no existe. Y yo sé que es difícil, hermanos, pero tenemos que actuarlo.
¿Por qué? Porque la fe es de nuevo, lo voy a repetir una y otra vez, pero la fe es que es la garantía de lo que estamos esperando, es la certeza de lo que aún no podemos ver, de lo que aún no podemos sentir, de lo que aún no podemos creer. Eso es lo que es la fe. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tienes fe, vives como si tuvieras fe. Vives de esa forma. No solo hablas, porque el hablar, el decir, aún el orar, no es suficiente. Tienes que vivir con esa certeza. No es suficiente solamente decir que creo, tengo que vivirlo. Porque si la fe es garantía de lo que viene y certeza, certidumbre de lo que aún no veo, entonces ¿cómo puedo estar triste? ¿Cómo puedo caminar en dolor? ¿Cómo puedo caminar en miedo? Si yo ya sé, si yo ya sé que Dios está obrando. Y ahora, como siempre lo digo por mí primeramente, ¿verdad? Ha habido ocasiones en las que yo he pensado en cosas que yo quiero para nosotros como familia, para mi esposa, mi niño que viene en camino. Y digo, yo sé que Dios, yo creo que Dios me lo puede dar, me lo va a dar. Yo sé que Dios va a hacer esto prosperar. Y me pega el miedo. Y bueno, Dios, cuando sea tu tiempo, yo sé que lo vas a hacer. Pero no, yo tengo que vivir creyendo que lo hará. Y eso significa caminar en fe, eso significa tomar ese paso de fe. El aplicar para esa casa, el aplicar para ese trabajo, el empezar ese negocio, el, aunque tengo dolor, aunque tengo malestar, aunque los doctores me digan que estoy enfermo, vivir como si estoy 100% sano. Llega el dolor y decir, Dios, ya me sanaste. Meto esa aplicación de casa y digo, este hogar ya es mío. Porque eso es lo que espera Dios muchas veces para actuar. Ayer y la semana pasada, en nuestros estudios, en los pequeños cortos devocionales que estamos haciendo en los sábados ahorita, estamos hablando sobre los obstáculos, y lo primero que les mencioné y lo que les continué a mencionar ayer fue que los obstáculos a la voluntad de Dios en nuestra vida los ponemos nosotros mismos, no Dios. Muchas veces Dios quiere hacer algo en nuestra vida, te quiere sanar, te puede sanar, te quiere dar esa casa, quiere hacer ese negocio que tú por tanto tiempo contemplas, has dicho que lo vas a hacer, has dicho que sí, te quiere dar eso y quiere hacerlo prosperar. Pero lo que Él está esperando es que tengas fe, y fe verdadera. ¿Qué significa eso? Que tengas esa fe donde tomas el paso y lo haces, aún con el miedo,
aún con el dolor, aún con la incertidumbre, tomas el paso de ir adelante y empezar esa cosa sabiendo que Dios va a actuar. ¿Por qué? Porque la fe es certeza de lo que estamos esperando, la garantía de lo que aún no podemos ver. Al revés, la garantía de lo que estamos esperando, la certeza de lo que aún no podemos ver. Dios solo está esperándote que tú te muevas. Hebreos 11:6. Si no me creen, nos dice exactamente esto. Leamos todos juntos Hebreos 11:6, que dice: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Hermanos, hay mucho de lo que podemos hablar simplemente dentro de ese versículo, pero concentrémonos primero en esas primeras palabras que dicen: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú no tienes fe, Dios no va a actuar porque no lo estás no, Él no está feliz de que digas ojalá. Él solo está feliz cuando tú declaras que así será. Aún más que eso, Él está feliz cuando tú declaras así ya es. Porque de nuevo, la fe es la garantía de lo que estamos esperando, la certeza de lo que aún no miramos. Cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Así que si se fijan aquí, de nuevo, como dije hace rato que dije que hablamos de la circuncisión y la fe, que no era suficiente, y que yo les dije que la fe no era hacer esto y subir y hacer estas cosas. Aquí está una vez más un recuerdo de que eso es la realidad. Porque Dios no se agrada y no nos dice que se agrada con los que simplemente oran, hablan, van a la iglesia, levantan las manos. Dice aquí que sin fe es imposible agradar a Dios y que cualquiera que se acerque a Dios tiene que creer no solo que Él existe, pero que recompensa a quienes los buscan. So tienes que buscarlo, sí, pero buscarlo creyendo, teniendo fe, aunque no lo veas. Teniendo la certeza del éxito, aunque aún no lo puedas ver. Teniendo la garantía de la sanidad que estás esperando. Porque cuando tú tengas fe realmente, cuando tú vivas con la garantía de lo que esperas, la certeza de lo que aún no ves, cuando vives de esa forma y buscas a Dios, vencerás tu enfermedad, vencerás tu incertidumbre, vencerás tu miedo y tu tristeza. Porque en Juan 5:5 es precisamente lo que nos dice aquí. Hermanos, cuando tenemos fe, vencemos al mundo, vencemos todas esas cosas. ¿Y qué es la fe? Lo he repetido muchas veces, pero ¿por qué?
porque es lo que necesitamos entender en este día. La fe es que la garantía de lo que estoy esperando y la certeza de lo que aún no veo. Es decir, que cuando yo vivo como que ya soy sano, cuando yo vivo como que ya se pagaron todas mis deudas, cuando yo vivo como que esa casa ya es mía, cuando yo vivo sabiendo que yo veré a ese familiar un día porque Dios tuvo misericordia de ellos, cuando yo vivo sin preocupación porque sé que mis hijos, que mis primos, que mis padres, que mis hermanos le pertenecen a Dios y un día ellos llegarán a sus pies. Cuando yo vivo con esa certeza, primera de Juan 5:5, cuando yo vivo en esa certeza, cuando yo vivo creyendo con fe, nos dice que venceremos el mundo. Primera de Juan 5:5 dice, ¿quién es el que vence el mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Nosotros cuando tengamos fe vamos a vencer. ¿Y qué es la fe de hacer? Dicen, estás haciendo vueltas. No, no me estoy haciendo vueltas ni bolas ni rodeando. Quiero que entendamos bien que la fe no es solamente la garantía, que la fe no es simplemente algo que mueve montañas, aunque sí lo mueve, que la fe no simplemente es el decir, sino que la fe es el vivir de una manera que enseña que ya hemos vencido. La fe es vivir de una forma que enseña que esa montaña ya se ha movido. La fe es vivir en una forma que aunque tengamos problemas, que aunque tengamos miedo, que aunque el mundo alrededor de nosotros se esté derrumbando, nunca temblaremos. Y los que están alrededor de nosotros dirán que lo hace diferente. Y podremos decir, realmente es mi fe. No fue mi oración. No fue porque yo hablo bonito. No fue porque me paré enfrente de todos y dije esto. No fue nada eso. Sino que fue mi fe. Es mi fe. Es la certidumbre de que todo lo que Dios me ha dicho es realidad, de que Él me recompensará, de que Él me cuidará, de que Él ya me sanó, de que Él proveerá. Por eso vivimos como vivimos. La fe es vivir con certidumbre de todo lo que aún no podemos ver, para que el mundo sepa que tenemos un Dios al que nada, nada, nada puede vencer.